Para el capítulo de hoy queríamos hablar sobre la mezcla entre la animación y el live action. Elegimos 4 contenidos audiovisuales. ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Space Jam, Dibu y Mary Poppins. Estábamos todos de acuerdo en lo que habíamos elegido, pero en la reunión previa nos dimos cuenta de que no coincidíamos tanto en por qué esas cosas iban bajo el mismo paraguas. Parece bastante obvio, ¿no? Bueno, no para nada. Bienvenidos a Charlas Animadas de ayer y hoy. Yo soy Agustín Ibarlucía. Y yo soy Lucía Estefano. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la unión entre la animación y la acción en vivo. Detrás de escena nos acompañan nuestros productores Micaela Padrón y Tomás Lehrer. Y Joaquín Sánchez hace la mezcla de sonido. Quédense hasta el final del capítulo que, como ya es costumbre, tenemos un cover musical preparado especialmente para la ocasión. De acuerdo, está bien. ¿Qué sucede aquí? Vaya, Michael, creí que jamás lo dirías. Para empezar, vamos a definir un poco el objeto de estudio, que es qué consideramos que entra dentro de este criterio de la mezcla entre animación y live action. Aunque creo que primero tendríamos que definir a qué llamamos live action o acción en vivo. Claro, live action es un término que se usa en Estados Unidos para diferenciar de la animación y tiene que ver con la captura de imágenes en movimiento tomadas con la cámara cinematográfica. Si buscamos en Wikipedia live action, el artículo en castellano dice imagen real, pero es medio raro, ¿no? La Sí, traducción. porque imagen real se puede referir a una animación con muñecos. Los muñecos en stop motion son reales. No, además, ¿qué imagen no es real? Es medio rara. En cambio, acción en vivo o live action me parece que es un poco más certero porque da cuenta de que cuando se registró ese movimiento, estaba sucediendo ese movimiento, ¿no? Claro, porque la animación lo que hace es detener ese movimiento y descomponerlo y manipularlo en vez de tomarlo directamente cuando está sucediendo en vivo. Claro, entonces ahí, si ya tenemos definido qué sería la acción en vivo, creo que empezamos a diferenciarlo de la animación. Vos recién estabas hablando de la descomposición del movimiento, ¿no? Creo que esto es casi el ABC de nuestro podcast, pero ¿qué es la animación? Buena pregunta. Para mí es eso, la manipulación fotograma a fotograma de la imagen para ponerla después en la sucesión y que dé la ilusión de movimiento, imágenes que nunca hubo un movimiento real. Claro, aunque podrían venir a decirnos, che, pero la animación 3D no funciona así. Justamente por eso nos propusimos para este capítulo definir bien qué cosas van a entrar dentro de esta mezcla entre animación y live action específica de la que queremos hablar hoy y qué cosas se van a quedar afuera. Exacto, sí, bueno, la animación 3D para mí se queda fuera de este capítulo porque la animación 3D tiene un proceso de producción muy diferente al de la animación tradicional o 2D, porque la animación 3D funciona más como programación, ¿no? Es programar físicamente cómo funciona la física de los objetos, de los personajes, iluminarlos, ponerlos en un espacio virtual y luego dejar que una cámara virtual actúe y los personajes también, Claro. mientras que la animación tradicional es otra cosa. Una segunda cosa que quisimos tener en cuenta es que la mezcla esa entre la animación y la acción en vivo se dé por lo menos en un mismo plano, porque hay muchos casos en los que, por ejemplo, pensemos en Kill Bill 1, hay animación en esa película, pero es como toda una secuencia separada completamente del mundo de actores humanos, entonces no se da esa mezcla, no se da esa como ese choque entre técnicas. Claro, un tercer criterio que tomamos, y acá es donde nos ponemos más polémicos, es que eso que se anime sea parte de la diégesis como algo animado, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, una película como Cazafantasmas, donde los rayos de las pistolas son rayos animados, eso no estaría entrando en nuestro capítulo, ¿no? Claro, porque se usa más como con una intención de ser un efecto especial. Los efectos especiales desde siempre fueron hechos con animación, de hecho, en algún principio se hacían con stop motion, como las cosas de Ray Harryhausen o ese tipo de cosas. Y hoy en día podríamos estar hablando de películas como Avengers, donde Thanos está animado. Claro, de hecho, ni siquiera que irse tan lejos como Avengers, la película más o la serie más simple, más realista, entre comillas, siempre tiene intervención de After Effects para corregir, para animar ciertas cositas, pero Claro. nosotros queremos ir incisivamente a esas películas que tienen a los personajes de carne y hueso, por ejemplo a Michael Jordan, interactuando con personajes animados. Y entonces decidimos qué películas íbamos a usar. Fue como, bueno, las que fueron más populares o las que más teníamos
en la mente cuando hablábamos de esta conjunción de técnicas, fueron 4, 3 películas y una serie. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Como dijimos antes, Space Jam, Mary Poppins y Dibu, que para nuestros oyentes que tal vez no crecieron en los 90 en Argentina, Dibu fue una serie de televisión abierta en los 90 en donde un personaje animado convivía con una familia de carne y hueso. En principio, todos estos contenidos tienen a los personajes de carne y hueso no solo interactuando con personajes animados, sino interactuando con personajes caricaturescos, o sea, caricaturas. No es lo mismo para mí pensar en Bugs Bunny que en el Hobbit animado. ¿Te acordás de esa peli del Hobbit vieja? Sí, sí, Que más allá de que sean animados, no se comportan como caricaturas, de algún modo, ¿no? claro. Sí, o Detective Pikachu, ponele. Claro, Detective Pikachu no solo es 3D, sino que además Pikachu es simplemente un Pikachu y es real en ese mundo y se comporta como todos los demás, más allá de tener poderes y eso, funciona más como Avengers si querés. En cambio, en estas que estamos eligiendo, en Roger Rabbit, en Mary Poppins, Dibu y Space Jam, los personajes tienen un comportamiento caricaturesco y me parece que hay algo importante de qué es lo caricaturesco. La caricatura va mucho más allá de la animación. Caricatura es cuando estás caminando en la costa de Villa Gesell o Pinamar y hay alguien que te hace una caricatura y te exagera la nariz, te exagera el pelo. Esas son caricaturas que lo que hay es una cuestión de la exageración de los rasgos y hay una búsqueda del humor y de la sátira y de la ironía. Creo que la exageración es la palabra clave cuando hablamos de caricaturas. Claro. Y también todo el género, creo, caricatura tiene como sus propias reglas de funcionamiento de su universo, como no sé, caen yunques del cielo, los personajes se aplastan y tienen forma de lo que los aplastó y después reviven al toque. Tiene toda una física del mundo que funciona de una manera que es de caricatura. Es lo que te permite la animación, es deformar. Siempre pienso en este ejemplo, si un personaje animado es muy gordo y se va a sentar sobre un sillón, que el sillón se hunda mucho, para eso tenés un personaje animado. Es como hay algo de, se deforme, hay una cuestión de la deformación, de la transformación. Bueno, las animaciones de Tex Avery o de Chuck Jones trabajan mucho con la deformación y la exageración, mientras que por ahí tenés otras animaciones, por ejemplo de Miyazaki, que trabajan con la transformación, que son estos los cuerpos que de repente un brazo se transforma en un ala. Pero bueno, claramente hay una manipulación de los cuerpos que solo te permite la animación. Claro. Y además, en la caricatura particularmente se usa mucho esa manipulación de los cuerpos para el humor, para la comedia. Claro, viene mucho del slapstick. Imaginémonos qué pudiera haber hecho Buster Keaton si hubiera sido animado. Bueno, lo que hacía Bugs Bunny, lo que hacía el Pato Lucas. Sí, lo divertido de Bugs Bunny es que es Groucho Marx con el cuerpo de Buster Keaton. Claro, claro, total. Pero todas estas, y esto es algo que me señaló Lu cuando estábamos investigando el capítulo, ¿no? Que no solo Claro, son caricaturas, sino que hay una tematización, ¿no? porque les prometimos polémica y ¿dónde está la polémica? Bueno, lo que pasó fue que nos pusimos todos muy de acuerdo en qué películas íbamos a elegir, como que sí, eran esas, claramente eran las más icónicas, pero cuando dijimos, bueno, ¿por qué las elegimos? Agus se fue para el lado de todas las animaciones que aparecen son caricaturas, entran dentro de ese género de caricatura, y yo lo que había pensado era, bueno, son todas películas en general en donde el hecho de ser animado es parte de la trama, se tematiza en la trama, Claro. salvando un poco Mary Poppins, que incluso tenía dudas de si la metíamos o no, justamente por eso. Claro, de hecho, ahí estuvo la polémica cuando estuvimos, vamos a contarles la realidad, 5 horas discutiendo con Lu de si Mary Poppins entraba o no en el capítulo, porque yo decía que sí, justamente porque Mary Poppins interactúa con caricaturas, mientras que Lu decía que no, porque algo que diferencia a Mary Poppins de las otras tres es que es una secuencia nada más, es como si fuera un chiste de la película para mostrar que podían meter a Julie Andrews en un cuadro y que son caricaturas. Después hay otra secuencia de Mary Poppins que es como con stop motion, que es la secuencia en la que ordenan el cuarto. Entonces es como que Mary Poppins es una película secuencial donde cada secuencia es un chiste, un gimmick, se dice muchas veces, Claro, que sería como un truco divertido, pero no se problematiza, no es un conflicto para la película el hecho de que Mary Poppins interactúe con personajes animados. Entonces, bueno, por eso Lula dejabas afuera. claro, un poco sí. Igualmente, hablando sobre Mary Poppins y hablando en general de todas las películas, nos dimos cuenta de que cada una pertenecía a un género particular. Por ejemplo, Mary Poppins es un musical, por eso también eso explica mucho las secuencias medio
separadas entre sí, donde cada cosa tiene como un espectáculo en sí mismo, eso es muy del musical. Roger Rabbit es un policial negro. Claro. Space Jam es una película de deportes y bueno, y Dibu es una sitcom familiar de los 90, clásica, clásica, clásica. Sí, sí, una Back in the 90s. Bueno, y pensábamos en cómo funciona la animación y sobre todo, como dice vos, la caricatura, como una especie de parodia de esos mismos géneros o cómo comenta el hecho de ser una mezcla con caricatura sobre esos mismos géneros, cómo lo utilizan para reforzar un poco las cosas que más les interesa a cada género. Claro, nuestra discusión con Lu pasó por ¿qué viene antes? La decisión de hacer el capítulo sobre caricaturas que interactúan con personas de carne y hueso o la decisión de hacer el capítulo sobre películas donde la caricatura interactuando con estas personas es un problema para la trama. Y ahí nos dimos cuenta de que hay algo intrínseco de la caricatura, es que se va a tratar de que son caricaturas. La autoconciencia. Es la joda, la autoconciencia, totalmente. Entonces ahí nos preguntamos cómo en cada película aparece esta problematización de la caricatura. ¡Corte, corte, corte, corte! ¿Qué hay de malo con esa toma? No tiene nada que ver contigo. Estuviste perfecto, genial, estuviste más que perfecto. Fue Roger al que se le olvidó el diálogo. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película de 1988 de Me pongo de pie, Robert Zemeckis, uno de mis directores tal vez preferidos, que después podemos hablar un poco de cuáles son las características de este director y cuál es su relación con la animación. Pero bueno, empecemos por qué Roger Rabbit es una película icónica para la mezcla entre la acción en vivo y la animación. Claramente Roger Rabbit no fue la primera película en usar esta técnica o usar esta idea. Desde que empezó la animación y empezó el cine, ya hubo muchas personas que quisieron jugar con esto. Claro. Incluso Disney en 1924 había hecho una serie de cortometrajes de una chica que se llamaba Alicia que interactuaba con personajes animados. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Llegó en 1988, después de muchos más años de historia del cine y de historia de la animación, y creó esta propuesta, ¿no? Combinar los personajes animados con el policial, un género que ya estaba muy asentado en el cine, y además todos estos personajes animados parecerían estar traídos de diferentes mundos, de diferentes productoras. Quiero nombrar a una persona muy importante para ahora, para este análisis de Roger Rabbit, que es Richard Williams, que fue el director de animación de Quién engañó a Roger Rabbit. Richard Williams es uno de los grandes maestros de la animación. Cualquier persona que estudie animación lo va a escuchar. De hecho, tiene un libro que se llama Animations Survival Kit. Sí, que es como el libro al que uno llega si empieza a estudiar animación. Exacto, sí. Cuando Richard Williams se puso a hablar con Zemeckis, el director de la película, Zemeckis le dijo que quería tres cosas. Por un lado, quería la articulación de Disney. Quería que los personajes sean creíbles, que es algo que Disney tenía y que acuñó desde hace muchísimo tiempo. Por otro lado, quería tener a los personajes del estilo de Warner, ¿no? Roger Rabbit es claramente una especie de Bugs Bunny, Pato Lucas. Y la tercera pata es el humor de Tex Avery, que es ese humor de la deformación. Seguramente recuerden al lobo que se le exaltan los ojos, sí, se le cae la lengua cuando ve a la mujer, que es como también una especie de proto Jessica Rabbit. Claro, exactamente. Entonces, en esas tres patas es que se construye la animación de Roger Rabbit. Por eso, mientras que en Space Jam ves solo Warner, porque son los personajes de Warner, Roger Rabbit trae como una conclusión a toda una historia de varias décadas de animación y de los personajes más importantes. Algo que Richard Williams dice que lo más difícil de conseguir era la sutileza de Disney. Por ahí hacer algo exagerado es algo intrínseco y muy importante de la animación, que es lo primero que tenés que aprender, pero ir a esas sutilezas, como es el movimiento de Bambi, como es el movimiento de Pinocho, eso es mucho más difícil. Pero bueno, me parece que él casó muy bien esas tres patas que le propuso CMX. Creo que lo más importante de esta película es justamente el logro técnico que trajo. Lo que se hizo y lo que se desarrolló para hacer esta película, medio que cambió todo el panorama de lo que vino después y abrió también como una etapa de que se puso un poco de moda la mezcla entre live action y animación y también posibilitó que existan después Space Jam, Dibu y varias de las otras cosas de las que vamos a hablar hoy. Hay un video en YouTube que lo vamos a dejar después en nuestro canal de YouTube en una lista para que vean cosas de las que hablamos el día de hoy. Hay un video de un canal que se llama Captain Christian que habla sobre Roger Rabbit y sobre justamente el logro técnico que significó Roger Rabbit y marca tres puntos importantes de por qué sí funciona muy bien esa mezcla entre humanos y dibujitos, por decirlo así, en esta película y cómo en otras veces falla y cuando falla, falla feo, da mucha impresión. Las tres cosas que marca son, primero, la línea de mirada,
cómo se marca, cómo se dibuja y cómo actúan los actores de carne y hueso la línea de mirada con los personajes animados. Seguramente vieron en, por ejemplo, publicidades o en otras cosas que capaz no le habían puesto tanto empeño como se le puso para esta película, que los actores cuando interactúan con un personaje que no está realmente ahí en el rodaje, miran como para cualquier lado, como al aire. No se ancla esa mirada en ningún lado. Es como que le saca un montón de entidad al personaje animado porque eso no está ahí con su coprotagonista. En Roger Rabbit hicieron lo imposible para que eso no pase. Claro, porque para el momento en que empieza la animación, toda la película ya tiene que estar filmada, porque los animadores dibujan encima de la película, ¿no? Claro, Más pero allá- más recordemos que la película es del 88 y es previo a toda la época de la composición digital, el tracking no existía, todo se hacía a mano y a ojo. Claro, entonces tenían que darle muchas ayudas a los actores y a las actrices para que puedan poner bien la línea de mirada. Y había unos casos en los que quizás no podían poner una marioneta o algo que el actor mire. Entonces, la solución de algún modo que hicieron es que el personaje de Roger Rabbit es un personaje muy caricaturesco realmente y se deforma mucho, entonces hay varias escenas en las que se nota que su coprotagonista por ahí perdió un poquito la línea de mirada, entonces lo que hacían los animadores era acomodar al conejo para que se estire un poquito y como enganche bien los Claro, ojos. muy inteligente, una manera muy inteligente de aprovechar ese error. Total. El segundo punto es la interacción física, y esto en Roger Rabbit creo que es lo más impresionante cuando uno la ve, porque es como los dibujos animados tienen una presencia física muy real, muy realista en los objetos del mundo. Por ejemplo, hay una escena increíble en la que Jessica Rabbit toca, interactúa con el personaje, con Valiant, que es el protagonista, y le toca el traje, la ropa, le saca el sombrero. Vos ves la mano dibujada de la mujer y la ropa real se mueve de una manera que no entiendo todavía cómo hicieron, pero hay muchísimo trabajo puesto ahí. Es como se siente el peso de ella cuando se le sienta encima o el peso de los objetos. Por ejemplo, en otro momento Roger Rabbit se sienta arriba de unas cajas y las cajas se tambalean de una manera porque sienten el peso de ese dibujito. Entonces era todo como un rodaje preparado con artilugios por todos lados para que los objetos pudieran reaccionar a los dibujos que todavía no estaban ahí. En comparación a esto, se puede pensar en, por ejemplo, hay una película medio similar de la época también que se llama Cool World, en la que Brad Pitt interactúa con una mujer en donde ella también medio que lo toca y la ropa no se le mueve un pelo, nada, es como está pegada, está completamente ausente de ese espacio físico. Es muy interesante que el grupo de animación tuvo que animar las acciones a partir de las reacciones. Tienen que dibujar la acción cuando la reacción ya fue filmada. Es algo muy difícil y creo que está muy bien logrado. Bueno, lo mismo con los objetos que manipulan los personajes animados. Por ejemplo, hay un momento en el que un lobo o algo así tiene una pistola de verdad. Y podría haber sido una pistola animada, pero no, porque justamente está muy bien pensado en esta película que la conjunción entre ambos mundos, del mundo animado y el mundo real, sea algo que realmente está en todos los detalles, que no es como que pegaron un dibujito encima de una foto que ya tenían. Bueno, el tercer punto, que también es de las cosas creo que más trabajo les debe haber llevado, es la proyección de la luz y las sombras de los personajes. Gran parte de lo que pasa en la película es con personajes animados que viven en un mundo real. Y obviamente, como no estaban en el rodaje, no proyectaban sombras, no estaban iluminados por los mismos faroles que sí estaban los actores. Entonces hay todo un trabajo técnico de dibujar a los personajes para hacer solo las sombras y las luces que incidían sobre ese cuerpo. Había como 4 o 5 capas más encima que estaban animadas cuadro a cuadro para que coincidan con ese mundo de la manera que estaba iluminado. Hay una escena que es creo que la más icónica, por lo menos dentro de lo que es técnica, que es una escena en la que golpean una lámpara de techo y se empieza a mover en círculos y empieza a dejar en luces y en sombras distintas partes continuamente de la escena. Y a partir de esa escena, en Disney, en los estudios de animación de Disney, que es donde se hizo, acuñaron el término pegarle a la lámpara, como decir, bueno, vamos a llevar los límites de lo que podemos hacer con la animación, a ver hasta dónde llegamos, porque lo que tuvieron que hacer en esa escena es animarle cada fotograma de luz y de sombra de una manera al personaje animado para que coincidiera con lo que estaba pasando con los actores que sí estaban ahí con la lámpara iluminándolo. Sí, totalmente. Esa escena es espectacular. Y quiero agregar a estas tres cosas que dijiste, que son la línea de mirada de los personajes animados con los personajes de carne y hueso, la interacción física también entre ambos,
y la iluminación, voy a agregar los movimientos de cámara. En general, una regla anterior a Roger Rabbit para combinar estas técnicas es, che, deja la cámara en el trípode, no te compliques. Justamente porque es difícil quizás animar con movimientos de cámara porque el personaje te cambia la perspectiva. Y en Roger Rabbit la película está filmada como si no fuera animada. Animaron sobre esos movimientos de cámara muy complejos y se nota mucho en la perspectiva. Richard Williams realmente, y si van a ver y buscan en YouTube los cortos y otras películas que hizo, recomiendo mucho uno que se llama The Thief and the Cobbler, Latinoamérica se llamó El Zapatero Mágico. Es un estudioso y realmente un virtuoso de lo que son las perspectivas. Trabaja mucho con los movimientos de cámara y realmente siempre golpea la lámpara. Llega lo más lejos posible en jugar con los movimientos de cámara en la animación. Es una película que técnicamente es realmente sorprendente y creo que eso es algo que aporta y viene del lado del director Robert Zemeckis, que para mí es algo de lo que define su trabajo como director. Todas sus películas tienen una relación muy importante con la tecnología, pero podría decir lo mismo tal vez de Michael Bay o de otros directores, no sé, James Cameron, en donde tal vez un poco la tecnología es el artilugio que vale la pena ir a ver y esa es como medio toda la joda. En cambio en CMX, lo interesante que en la relación que tiene con la tecnología es que está siempre puesta al servicio de la historia. La meta en eso es que se vuelva invisible, que sirva exclusivamente para poder contar mejor esa historia. Y eso está en todas, creo, desde Volver al Futuro hasta, no sé, en Forrest Gump, cuando de repente Forrest Gump conoce a Kennedy. Eso es una tecnología que para la época era bastante sorprendente y sin embargo no lo recordamos por eso la película. Creo que Roger Rabbit representa muy bien lo que es Zemeckis como director, porque además tiene toda una relación de los dibujos animados y especialmente de las caricaturas que está en la dirección de actores. Cómo hace que se muevan sus actores, sus personajes. Creo que se nota muchísimo esto en Volver al Futuro, pero creo que en Forrest Gump también está, y sobre todo en las que son más comedias. Bueno, en La muerte le sienta bien es increíble. Claramente Marty McFly y el Doc Brown son caricaturas. Justamente lo que Total. estábamos diciendo antes, lo que es una caricatura, que es una exageración, una simplificación con el objeto de hacer reír. Porque vos cuando señalás un aspecto muy preciso de alguien o de algo, estás evidenciando que eso que antes pensabas orgánico en realidad no es tan orgánico, entonces eso causa gracia. Lo gracioso es que estás evidenciando el arquetipo. Bueno, y en Roger Rabbit, los demás personajes de carne y hueso, particularmente Valiant, también se comportan muy caricaturescamente. Tiene casi la actitud del viejo de Up, ¿viste? Como gruñón, pero Sí. también es eso, es un detective de caricatura. Es como una caricatura justamente del género de policial negro. Claro. Tiene todos los elementos del género, como no sé, el detective que es medio amargado, que se quiere retirar, que no quiere hacer más su trabajo. Y después está la femme fatal. Jessica Rabbit es como la mejor femme fatal de la historia porque es la que es más femme fatal de todas. Porque es justamente una caricatura. Claro, tal cual. Un dibujo mató a mi hermano. Así es, un dibujo. La unión entre el género policial y la caricatura en Roger Rabbit está muy bien hecha porque los diferentes tropos y beats, podríamos decir, los beats serían como los momentos clave del policial negro, se problematizan y se solucionan. El conflicto pasa por cuestiones típicas de la animación, y se me ocurren dos en este momento. Por ejemplo, hay un momento en el que el villano lo agarra a Roger Rabbit y lo va a atrapar, y entonces Valiant le da como un shot de whisky. Y cuando la toma, Valiant sabe que Roger, por ser un dibujito, eso le va a generar un efecto y va a salir estallando y va a romper el techo. Y eso logra que se escapen gracias a que es un dibujito y a cómo se comporta un dibujito. Eso por un lado. Y por el otro lado, la escena de la lámpara que nombraste hace un rato, Lu, no solo tiene esa gran proeza de la iluminación, sino que también tiene un momento muy bueno, que es cuando Valiant se quiere serruchar la esposa, le agarra un brazo con el brazo de Roger, y Roger le dice, uy, así te ayudo, y entonces achica su mano para que pase por la esposa y se la saca. Sí. Y Valiant lo mira como diciendo, ¿te pudiste haber sacado a la esposa todo este tiempo? Y Roger le contesta, no, todo el tiempo no, solo cuando era gracioso. Me parece brillante ese diálogo, porque hay algo de que Roger solo puede hacer las cosas en tanto y en cuanto sirven para el chiste, porque así funciona la caricatura. Está demostrando que toda esta técnica, todo esto que hablamos de la caricatura, de Tex Avery, usa la exageración para el chiste. Y en este caso no solo lo usan para el chiste, sino que el chiste es un problema o una solución dentro de la película policial.
Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Roger Rabbit llegó en 1988 y tomando como punto de partida una historia de cine animado y también una historia de cine, yo creo que generó un renacimiento de la animación. De hecho, no es casual elegir la palabra renacimiento, porque en los 90 en Disney sucedió lo que se reconoce como el renacimiento de Disney, con una serie de películas, empezando por La Sirenita, que tomaron el género musical como estructura, como base, como esqueleto para crearse, para existir. Totalmente. Bueno, y hablando de musical y hablando de Disney, hablemos brevemente sobre Mary Poppins. Mary Poppins es una película de 1964, producida por Disney, que se puede incluir tranquilamente dentro del género musical, si bien no es la película completamente musical, tiene muchas secuencias, y especialmente la secuencia animada de la que vamos a hablar es musical, es en su mayoría musical. Tal vez lo que más recuerden es al personaje del desollinador bailando con los pingüinos, o a Mary Poppins cantando con unos animales de granja. Una cosa que creo que le aportó mucho la animación a este género, al género musical, es justamente eso, es poder hacer cantar a una oveja o poder hacer que unos pingüinos se aprendan una coreografía. Y de hecho no fue la primera película que hizo esto. Hay una película, por ejemplo, de 1945 con Gene Kelly, que se llama Levando Anclas en castellano, en la que hace toda una coreografía con Jerry, el ratón de Tom y Jerry. Y también hay un montón de otros ejemplos, por ejemplo los Tres Caballeros o Saludos Amigos, cosas de Disney de los 40s, que eran musicales de acción en vivo, que de repente incluían personajes animados, bailando junto con los actores. Pero lo que hizo Mary Poppins, que la volvió algo muy icónico, tuvo que ver más tal vez con un logro técnico. Un poco como Roger Rabbit también. Porque la escena de Mary Poppins hoy en día la vemos y realmente es muy increíble. Yo no entendía cómo en los 60s habían logrado esa fusión que está realmente muy bien hecha. Y tiene que ver con que Disney, Walt Disney, en vez de contratar a alguien de efectos especiales para resolver esa escena, llamó a un ingeniero y un inventor llamado Petro Vlachos. ¿Qué hizo este señor? Bueno, hasta ese momento se utilizaba la técnica de pantalla azul, que seguro la vieron, hoy en día se usa la pantalla verde, pero es como un croma en donde el color azul se usan para poder borrar el fondo de manera mucho más fácil. Pero bueno, la pantalla azul sobre todo tenía un montón de limitaciones técnicas, había un montón de colores de vestuario o de objetos que no se podían usar porque de repente desaparecían, porque se mezclaban con el fondo, o tal vez con, no sé, maquillajes de los actores o los colores de ojos. Y además también tenía el problema de que de repente se veía como un halo azul alrededor de todo, como mal recortado, y era muy difícil de sacar eso y de lograr. Entonces lo que hizo este señor Petros Vlachos fue reemplazar el croma, no partiendo de un color de fondo, de una tela de color, sino de un tono de luz. Y lo que hizo fue usar el espectro muy específico que causan las luces de sodio, que son las que tal vez recuerden previos al LED. En todas las calles de Buenos Aires teníamos luces de sodio, que eran esa luz amarilla, un tono de amarillo muy específico el que logra. Entonces tomó ese tono específico de la luz de sodio y con eso iluminaban el fondo y inventó un prisma que ponía dentro de unas cámaras que había hecho especiales, en donde entraba la luz por el lente, pasaba a través del prisma y el prisma diferenciaba y separaba únicamente ese tono de amarillo por un lado y por el otro el resto de los colores. Entonces, dentro mismo de la cámara, como que se borraba el fondo, se hacía esa técnica de lo que sería un croma, que hoy en día lo haríamos con After Effects. Bueno, en ese momento lo hacían dentro de la cámara. Increíble. Y la verdad que funciona muy muy bien. De hecho, permitió que los personajes pudieran tener vestuarios con colores amarillos y naranjas, el velo que tiene como un velo de tul en el sombrero Mary Poppins, que es algo muy difícil porque es algo translúcido, es algo muy difícil de borrar incluso hoy en croma. Se ve perfecto porque como era algo de la luz directamente, algo que hacía directamente la cámara, era como un borrado perfecto del fondo. Y a partir de ese año en adelante se usó esa misma técnica para un montón de otras, tanto efectos especiales como mezcla de animación y acción en vivo. Y después el mismo tipo perfeccionó el chroma key, la pantalla verde que se usa hoy en día. Técnicamente fue una película muy importante para la historia. Genial. Bueno, entonces podríamos decir que esto fue pionero de después la técnica de la pantalla verde, que nos lleva
a nuestra siguiente película del día de hoy, que es Space Jam, donde hay escenas enteras que fueron grabadas con Michael Jordan jugando el básquet en un gran decorado verde, todo pintado de verde, contra personas disfrazadas de verde. Sí. Todo para poder borrar todo lo que hay alrededor y dejar solo Michael Jordan. Lo decíamos en el capítulo sobre los 90, en nuestra trilogía de la nostalgia, cuando hablábamos de Warner y Animaniacs y Fenomenoide y esas series animadas, jugaban mucho con lo meta. Los Animaniacs son personajes que viven en los estudios de Warner y muchas veces se evidencia el recurso del animador. Y Space Jam no se queda tan atrás porque los personajes son dibujitos de Warner que viven en la televisión y van a encontrarse con Michael Jordan, que es un basquetbolista famoso que realmente dejó el básquet para ir a jugar al béisbol. Ese humor de Warner, ese humor meta, que lo usaron para la película. Warner es muy atractivo desde lo irónico, desde lo cínico, ¿no? Bueno, entonces podemos hablar de cómo llegó a aparecer Space Jam, ¿no? Sí, bueno, justo creo que encaja muy bien con todo lo que decís porque Space Jam se basó en una publicidad que hizo el director de la película, que se llamaba Joe Pytka, que era un director de publicidad muy prolífico, de publicidad y de videos musicales en los 90s. Hizo en el 92 una publicidad para Nike en la que aparecían Michael Jordan, o sea, era una publicidad de unos zapatos de Michael Jordan, en la que estaba él y Bugs Bunny, que jugaban al básquet contra unos malosos que los querían, no sé, dejar mal parados o algo así, y les ganaban ese partido gracias a los poderes que les daban ser dibujos animados. O sea, les tiraban un yunque, les tiraban el brazo para algo, no sé, salían tipo pajaritos en la cabeza, como todos ese código de las caricaturas servía para que ganaran el partido. Claro. Que bueno, pues justo eso es como el plot de Space Jam, básicamente. Sí, Entonces, sí. gracias al éxito que tuvo esa publicidad, que se hicieron un par más, el volver a traer al ojo público a Bugs Bunny y todos estos dibujitos que medio estaban un poco olvidados, empezaban recién a llegar con los Animaniacs, los Tiny Toons. En el 96 se hizo Space Jam. Si eres bueno, lograrás lo que quieras, Michael. Creo que encarna muy bien la película el espíritu así de capitalista desatado y muy puro de los 90s, de como, bueno, esto es para vender, le ponemos básquet porque es cool, ponemos a todas las estrellas, y es muy loco como los personajes, tanto como decías vos, Agus, Michael Jordan y sus compañeros de la NBA, que son como estrellas del deporte, como las caricaturas, como Bugs Bunny, como el Pato Lucas, como todos esos, están encarados como eso, como estrellas, como famosos. Es como ver un partido de famosos de algo para beneficio. Bueno, Sí. medio así es Space Jam. Sí, tal cual. Incluso Bill Murray hace de Bill Murray. Bueno, de hecho, Bill Murray lo llevó uno de los productores de Space Jam, y Bill Murray en la misma película dice, cuando llega a la cancha de básquet, dice, no, a mí me invitó uno de los productores. Y de hecho este productor es Ivan Reitman. Sí, el director de Los Cazafantasmas. Exactamente. Y hablando de los cazafantasmas, al principio del capítulo dijimos que no entraba porque las pistolas de los cazafantasmas son más un efecto especial, no son una caricatura. Pero en realidad Cazafantasmas tenía una caricatura. Claro, tenés razón. Pegajoso. Pegajoso, exactamente. Pero también me No lo viene vimos. bien hablar de los cazafantasmas porque en los cazafantasmas trabajó un tipo que se llamó Ed Jones, que luego fue el director de efectos visuales en Roger Rabbit, y así es que lo llamaron a ser también director de efectos visuales en Space Jam. Wow. El pequeño mundo de la animación. El ¿no? pequeño mundo, sí, total. Pero bueno, Space Jam también veo que tiene esto que decíamos de Roger Rabbit, de la iluminación, que es algo que no sé si alguna vez te pasó. Cuando ves dibujitos en la tele, las sombras no están muy desarrolladas, quizás es lo que se deja para el final o lo que se ignora a veces en Dexter, en Johnny Bravo, Sí, en la vaca. sí. Pero cuando después veías la película de Dexter o veías la película ahí sí le ponían las sombras, ¿viste? Total. Es como wow. Y lo que llamó la atención de Space Jam, a mí me acuerdo de chico de eso, es Bugs Bunny pero con sombras. Totalmente. Sí, bueno, como pasó en la película de Los Simpsons. Pero bueno, en la película Simpsons no tiene tanto sentido, pero Claro. en Space Jam, en Roger Rabbit sí, justamente por esta combinación, ¿no? de la animación con el live action. Pero Space Jam también tiene, además de la animación tradicional
que igual ya empezó a ser por computadora. También tiene CGI. Hay muchas cosas de Space Jam compuestas en 3D, como por ejemplo la cancha de básquet. Es todo una composición. Y bueno, de hecho también el público, una gran dificultad que tuvo Space Jam es que tenían que grabar no solo a Michael Jordan jugando con los monstruos y con Bugs Bunny, sino que de fondo había toda una tribuna de personajes animados. Y es muy gracioso porque no solo repiten personajes, si mirás bien la tribuna, hay muchos que hay así multiplicados, que es algo típico de cuando tenés que hacer una multitud en las películas, sino que también, si se fijan bien, hay actores con disfraces de caricaturas. Entonces hay una persona, pero es como un detalle que obviamente no lo cazás viendo la película, pero si pones pausa en algunos lugares de la tribuna se ve como una persona que tiene de repente un sombrerito con unas orejas. Hermoso, increíble. Sí. Todo para rellenar un público. Y al igual que lo que pasaba con esa publicidad originaria y con lo que pasaba un poco en Roger Rabbit, el hecho de que sean caricaturas tiene muchísimo que ver para la resolución y con el conflicto de la trama. Claro. Porque el partido final contra los monstruos lo ganan porque Michael Jordan puede estirar el brazo como si fuera un dibujito animado justamente y mete la última pelota en el último segundo. A mí me pareció algo muy hermoso cuando era chico y me sigue pareciendo muy bueno porque justamente problematiza un tema de la película de deportes que tiene que ver con el cuerpo del deportista, hasta dónde llega el cuerpo del deportista, el entrenamiento del deportista. Bueno, Rocky, el cuerpo de Rocky es re importante. Digo, Rocky 1, a Rocky no le da el cuerpo. De eso se trata la peli. Total. Sí, bueno, es lo mismo que pasa con los personajes. Los Looney Tunes no les da nada al cuerpo. Tampoco Michael Jordan intenta hacer que entrenen y qué sé yo, y son todos de madera. Y lo que hace es darles como agua de la canilla diciéndoles que es como su mezcla especial para ser buenos para jugar al básquet. Y eso hace, como son caricaturas, que de repente sean buenos, que de repente tengan habilidades porque creen que las tienen. Sí. Porque bueno, ese es el poder de poder estar dibujado. Sí, totalmente. Algo triste que tiene Space Jam es que a Chuck Jones no le gustó. Chuck Jones es el animador que básicamente, no el que creó, pero el que le dio toda la identidad a Bugs Bunny, por ejemplo, y a muchos otros personajes de Warner. Dice que los personajes de Warner en Space Jam actúan o dicen cosas que no dirían ellos. Como que Space Jam traiciona un poco la identidad de muchos de estos personajes y a Chuck Jones no le gustó. Y puede ser esto. Tiene sentido porque la película en sí, la verdad, viéndola desde hoy en día, sacando todo lo que le agrega la nostalgia de verla, que es bastante, pero bueno, sacándoselo, la verdad que no es muy buena. Es como el mismo director en una entrevista dijo, es una publicidad larga. Y totalmente, es una publicidad de Michael Jordan y de los Looney Tunes. Sí, de Michael Jordan. De hecho, cuando yo era chico no conocía a Michael Jordan más que de esta película. Y para mí era muy raro que termina la película y hay una secuencia de imágenes con la canción I Believe I Can Fly de Michael Jordan jugando la NBA con la remera de los Chicago Bulls. Sí. Esa parte de la película para mí no significaba nada. Era totalmente vacía. Claro. También es algo muy de la publicidad, o es algo muy popular en la publicidad, sobre todo en la de los 90s, usar personajes animados mezclados con acción real para vender cosas. Pero lo que pasaba, a diferencia de definitivamente Roger Rabbit y un poco de Space Jam, es que el recurso de la animación no estaba usado para nada que afectara a la trama o lo que estaban intentando contar. Era simplemente un artilugio para llamar la atención de tal vez los más chicos o de llamar la atención de alguien, como, mira Bugs Bunny, lo voy a comprar porque conozco a este personaje. Que la película también tiene un poco de eso, porque si bien lograron resolver con esto de que los poderes de ser un dibujo animado lograron que ganaran el partido, medio que el resto es un poco el artilugio de, mira, conseguimos a los Looney Tunes y los pusimos con Bill Murray, no sé. Sí. Y pienso en un montón de publicidades, las publicidades de Kellogg's con el tigre Tony o las de Trix con el conejo de Trix. Nunca era para nadie una sorpresa ni un problema que fuera de repente un dibujo animado que les estuviera vendiendo cereal, que les estuviera convidando algo. Y en Space Jam, una cosa que muchos críticos en el momento marcaron y que si ves la película se nota mucho, es que a medio que a nadie le sorprende que de repente Michael Jordan se meta en un agujero de golf y conozca a Bugs Bunny. Es como que lo único que le sorprende a Michael Jordan cuando lo conoce a Bugs Bunny es como, yo te conozco de la tele, es como, sos un famoso. Pero no es como, estoy en un mundo animado, ¿qué? Me volví loco, ¿qué está pasando? A nadie le parece extraño. Y eso es algo muy, muy de la publicidad. Sí, porque es ese mundo que existe solo para vender el producto. Estabas hablando del conejo de Trix. Las niñas dicen,
Trix es solo para niños, no es para conejos. O sea, no dicen no es para dibujitos, dicen no es para conejos. Entonces ahí es como que en los 90 particularmente asocio mucho esto de los dibujitos hablando con personas con los 90, porque hubo creo que una explosión de esto por Roger Rabbit y por Space Jam, pero también apareció en muchos lados, algunos con mejores resultados y otros con resultados un poco más polémicos, ¿no? Un resultado que digo que es bastante bueno, está Dibu. Menos mal que existe el cable, ¿no? Y si no, ¿dónde conseguí un dibujo animado a las 4 de la mañana? Dibu, o en realidad Mi familia es un dibujo, que era el nombre original de la serie, es una tira televisiva de Telefe de 1996 que pasaba en Argentina, que es básicamente una sitcom en donde la joda es que el personaje como extraño de la familia es un dibujo animado, es una caricatura sobre todo. Es una sitcom familiar, ¿no? En varios capítulos, como en los capítulos de BoJack y de Los Simpsons, hablamos mucho sobre la sitcom. Los Simpsons y BoJack casi como parodias de la sitcom familiar, comentarios, como realmente un nivel más, pero Dibu no. No. Dibu es una sitcom familiar clásica, casi sacada de 1960. Total. Cada capítulo tiene un conflicto que se resuelve al final con una moraleja, con la familia unida y feliz. En el caso de Dibu, el problema principal pasa porque tienen un hijo que es un dibujito animado. Por eso tienen un poco que ocultarlo. Para quienes vieron Alf, la serie es Alf con un dibujo animado. En verdad. Claro. Es medio exactamente lo mismo. Tardan 2 capítulos enteros en encontrarlo a Dibu porque hay todo como un malentendido al principio y recién ahí como que empieza la serie. Tiene como todos los personajes clásicos, icónicos de la sitcom, que está tipo la mamá, el papá, la hermana, el hermano grande, después el hermano más chiquito. Y Dibu, que en lugar de ocupar el lugar del hermano más chiquito, hay un hermano más chiquito humano. Y Dibu sería como el Alf. Es como el personaje extraño que tiene que adaptarse a esa familia. Bueno, pero de hecho, por favor, quiero que cuentes cómo es que Dibu llegó a estar ahí. Sí, bueno, los invito a mirar el primer y segundo capítulo de Dibu, están en YouTube. De hecho, los invito más que nada a ver, te lo resumo así nomás que hay sobre Dibu, son 2 que hay, que son muy buenos porque revelan muy bien todos los tropos que maneja la serie. Resulta que es una familia ensamblada, cosa que ya es bastante rara para la sitcom familiar, porque el padre es como un segundo matrimonio de la madre que ya tiene 3 hijos, con una expareja. Están intentando hace muchos años tener un hijo y pasan por un tratamiento de fertilidad que nunca se muestra, como que es previo al primer capítulo. Y está la señora embarazada. Entonces en ese primer capítulo empieza como a ir a trabajo de parto y cuando nace algo, lo que nace es un dibujito animado. Pequeño detalle que es hermoso. La señora un día se despierta a las 4 de la mañana y le dice al marido, tengo un antojo, quiero ver dibujitos animados. Y se pone a ver dibujitos de Mickey Mouse en la tele. Como son los 90, dicen, ay, qué bueno que hay cable, porque si no, ¿de dónde sacamos dibujos animados a las 4 de la mañana? Cosa que es la cosa más 90 que escuché en mi vida. Esto duró 2 temporadas, entre el 96 y 97, y después, en el 98, hubo como un spin-off muy extraño que se canceló en un momento, no llegó a terminar con ninguna manera coherente. Creo que el spin-off es algo para un capítulo aparte, algo muy bizarro. Muy extraño. A mí me gusta esto que decías sobre que la madre de Dibu, para poder ver dibujitos, tuvo que acceder a la televisión por cable. Porque, ya lo hemos nombrado esto también en el capítulo de Cartoon Network, en los 90 Cartoon Network apareció como el primer canal enteramente de dibujitos animados. Antes los dibujitos animados estaban destinados por ahí al horario de la mañana, para los chicos mientras estaban desayunando, qué sé yo. Y en los 90 también Cartoon Network jugó mucho con esto de ser el canal donde viven los dibujitos animados. Y había unos cortos, unos separadores entre programas que decían Cartoon Networks, el mejor lugar para cartoons, que ponían a los dibujitos en situaciones de la vida real, en carne y hueso. Entonces de repente iban al supermercado a comprar cosas, o por ejemplo sí, hay uno en el que Dexter termina de filmar como si estuviera en un set, como pasa también en Roger Rabbit, y le dice a todo el mundo si quieren hacer algo y nadie le da bola porque es medio perdedor, entonces se termina siendo amigo de Vilma. De nuevo, Cartoon Network está tematizando el hecho, los cartoons tienen una lógica que no funciona en la vida real, entonces cuando van al supermercado, el que los atiende es un tipo, es un humano que no los quiere atender porque Pedro Picapiedra no tiene zapatos, y dice, no, sin zapatos no hay servicio. Entonces ahí es como esto de los dibujitos combinados con los humanos de carne y hueso, usado para el humor, y ahí creo que funciona. Realmente me parece que están muy bien estos cortitos, pero hay algunos casos en los que no funciona claramente.
Y recordaremos, los que vivimos en Argentina y crecimos en los 90, a Fleco y Male. ¿Y para qué te fumas un porro? ¿Para qué? Para pasarla bien, estar de onda, ¿entendés? ¿De onda? ¿Con quién? ¿Conmigo o con los narcos? Así que yo me fumo un porro, menos neuronas para mí y más guitas para ellos. Salí, Gil, yo. Fleco y Male eran dos personajes que había una campaña antidrogas que aparecían en la televisión, que eran dos dibujitos como adolescentes, un chico y una chica, muy adolescente argentino promedio, que tenían situaciones en las que de repente un chico les ofrecía un porro, qué sé yo, y ellos se negaban y decían la frase icónica: ¿drogas para qué? ¿Drogas? ¿Para qué? Te causa gracia, pero no por el motivo que buscaban, digamos. Total. Hay algo de muy ridículo. La sensación es, estás queriendo usar un dibujito para engancharme con tu mensaje, pero lo único que haces es volver más ridículo tu mensaje. Claro, pues justamente las caricaturas donde más funcionan es para parodiar un poco de lo que están hablando, donde se están insertando. Y lo peor de todo es que no tenían ninguna clase de sentido que sean animados. O sea, no había ninguna razón para la que estos personajes tenían que ser animados. Claro, ese es el problema, que entonces te dabas cuenta que los hicieron animados como para ser más cancheros, para apelar al público joven. Es como el señor Burns disfrazado de Jimbo, o como Steve Buscemi en 30 Rock diciendo "Hello fellow kids". Hay algo muy de eso en las publicidades de Fleco y Male. Y entonces creo que esta cosa tan noventosa de estos dibujitos unidos con carne y hueso llevó a productos tan ridículos que un poco se dejó de usar, y cuando se usa para el chiste muchas veces. Miren quién volvió. Tengo un skate y soy recopado. ¿Qué haces, Martín? Vení para acá. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Salchi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá recuerdo a la serie web de Martín Garabal, Deliciosísimo. Garabal interactúa con un personaje que se llama Salchi, animado y con la voz de Alexis Moyano. Sí, que es como un Pancho cocinero, no sé. Sí, exacto. Martín Garabal hace... Justamente estamos hablando de géneros del cine y bueno, también de la televisión. Bueno, es el género programa de comida, como si fuera el Gourmet, Utilísima. Es como un programa de esos, solo que todas las recetas son con salchichas o son recetas muy tontas, muy bobas, hechas de una manera muy elaborada y muy con todas la manera de filmar un programa de cocina. Y además le agregan este personaje Salchi y juegan justamente con todas las fallas y con todas las cosas ridículas que puede haber de un humano interactuando con un dibujito. Por ejemplo, esto que decíamos de Roger Rabbit, la línea de mirada. Martín Garabal usualmente cuando lo mira a Salchi no encajan los ojos con el Pancho. Entonces sí, eso es muy gracioso porque es el típico error, creo que en Dibu también pasaba, te saca del código, sí. Pero bueno, entonces se usó después este recurso mucho para el chiste. Realmente tiene que estar muy bien hecho para que no te cause gracia. Por las razones equivocadas, claro. Sí. Claro, exacto. Después otro programa que usa no solo esta técnica, sino un millón de técnicas más, solo para cerrar el capítulo, y no solo para decirles que lo vean, sino decirme a mí mismo que lo vea más, es Gumball. No sé vos, Lucy, ¿viste algo de Gumball en Cartoon vi Network? Muy poco de Gumball, sí. Bueno, yo también vi bastante poco, pero cada vez que prendo la tele o que lo veo en internet, es combinar 3D con stop motion, con live action, sí, con animación tradicional, con todo lo que se te ocurra. Es como... Sí, es como un collage absoluto es la animación ese programa. Sí. Creo que quiero terminar este capítulo de charlas animadas mandándome a ver Gumball y ver una manera muy buena de hacer esto, de hacer todo esto y más. Yo hago la que me pinta. ¿Vas a ir a tu cama? Pero antes de cerrar, voy a dejarles con Guama, o Guamita para les amigues, nuestro invitado musical del día de hoy, que se va a presentar y va a ser el tema de Deliciosísimo, el gran programa de Martín Garabal y Alexis Moyano. ¿Qué haces, viejita? Guamita te saluda. Espero que la estés pasando bien. Estoy seguro que te va a gustar un tema que sale en unos días llamado Mondo Paparazzi. Mientras tanto te recomiendo que escuches mis otros temas en Spotify. Te manda un beso, Guamita. ¡Salchi, vení! Sabores, delicias, sorpresones. No existe nada igual que deliciosísimo. Deliciosísimo con Martín Garabal. Llegó el Salcho.
De nuevo, estamos en el final del capítulo. Les agradecemos mucho por escucharnos. Como siempre, pueden seguirnos en Instagram y en Twitter, donde aparecemos como Charlas Animadas. También nos pueden escribir a charlasanimadas@gmail.com. Ahí nos pueden mandar lo que se les ocurra, recomendaciones de cosas para que hagamos un capítulo, sugerencias de cosas para que miremos, comentarios, lo que tengan ganas, nos encanta escucharlos. Además, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Charlas Animadas de Ayer y Hoy, donde no solo pueden escuchar los capítulos, sino también ver contenido extra y también escuchar los covers musicales que vamos subiendo. En el caso de hoy, también vamos a subir una lista de reproducción con algunos videos que estuvimos viendo y que nos parece que pueden ser material adicional a este capítulo si les interesa seguir indagando en el tema. Además de un par de publicidades de Fleco y Male, porque no se las pueden perder. Yo soy Lucía de Estefano. Y yo soy Agustín Ibarlucía. Detrás de escena nos ayudan nuestros queridos productores Tomás Lerer y Micaela Padrón, y la mezcla de sonido la hace Joaquín Sánchez. Grabamos esto el 12 de septiembre del 2020, en plena cuarentena por el COVID-19, a la distancia y virtualmente en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina. Eso es todo, amigues. Nos escuchamos la próxima.